La llamada de Cthulhu. Tercera parte. La locura que surgió del mar. Si el cielo quiere alguna vez concederme una gracia, espero que sea el olvido total de las consecuencias de una simple casualidad que hizo que me fijara en un papel suelto colocado sobre un estante. No se trataba de nada con lo que pudiera haberme tropezado de manera natural en el transcurso de mi rutina diaria, pues era un antiguo número de una revista australiana, el Sydney Bulletin, del 18 de abril de 1925, el cual se le había escapado incluso a la agencia de recortes de prensa que en el momento de su publicación había estado reuniendo con avidez material para la investigación de mi tío abuelo. Por entonces, yo ya había abandonado en gran parte mis pesquisas sobre lo que el profesor Angel denominaba la secta de Cthulhu, y estaba visitando a un amigo de gran cultura y erudición en Peterson, Nueva Jersey, que era conservador de un museo local y un destacado mineralogista, examinando un día las piezas en reserva, colocadas sin excesivo cuidado en las estanterías de un almacén de la parte de atrás del museo. Captó mi atención una foto en uno de los periódicos viejos que había extendidos debajo de las rocas. Este era el ejemplar del Sydney Bulletin que he mencionado anteriormente, ya que mi amigo mantenía amplios contactos con todos los países imaginables del extranjero, y la imagen era un fotograbado a media tinta de un espantoso ídolo de piedra prácticamente idéntico al que Legres había encontrado en el pantano. Tras retirar ansiosamente la hoja de sus preciados contenidos, leí con rapidez el artículo correspondiente, fijándome en todos los detalles, y me decepcionó ver que no era muy extenso. Lo que dejaba entrever, no obstante, era portentosamente relevante para mi decaída búsqueda, así que lo arranqué con cuidado para llevármelo y pasar inmediatamente a la acción. Decía lo siguiente: hallado un misterioso barco a la deriva. El Vigilant ha arribado a puerto remolcando un yate neozelandés armado pero indefenso. Han sido encontrados a bordo un superviviente y el cadáver de otro hombre. Se habla de una batalla desesperada y muertes en mar abierto. El marinero rescatado se niega a dar detalles de su extraña experiencia. Un raro ídolo ha sido hallado en su poder. Se ha abierto inmediatamente una investigación. El carguero Vigilant de la Morrison Company, llegado desde Valparaíso, atracó esta mañana en su muelle del puerto Darling, llevando a remolque el castigado y averiado, aunque fuertemente armado, yate de vapor Alert de Dunedin, Nueva Zelanda, que fue avistado el 12 de abril en latitud 34 grados 21 minutos en el hemisferio sur y longitud 152 grados 17 minutos al oeste, con un hombre vivo y otro muerto a bordo. El Vigilant partió del Valparaíso el 25 de marzo y el día 2 de abril se desvió considerablemente de su curso en dirección sur debido a tormentas excepcionalmente violentas y olas gigantescas. El 12 de abril se avistó el yate a la deriva, el cual, pese a parecer abandonado en un primer momento, llevaba a bordo un superviviente que presentaba algunos signos de delirio y el cuerpo de otro hombre fallecido, claramente hacía más de una semana. Cuando lo encontraron, el primero tenía firmemente agarrado un horrible ídolo de piedra de origen desconocido y unos 30 centímetros de alto, respecto a cuya naturaleza los expertos de la Universidad de Sydney, la Real Sociedad y el Museo de College Street se han mostrado completamente desconcertados, y que el superviviente asegura que encontró en la cabina del yate, dentro de un pequeño altar de estilo sencillo tallado en la pared. Este hombre, tras recobrar el conocimiento, relató una historia sumamente extraña sobre piratas y matanzas en el mar. Su nombre es Gustav Johansen, un noruego de cierta inteligencia que había sido el segundo oficial de la goleta de 2 palos Emma de Auckland, que zarpó hacia el Callao el 20 de febrero con una dotación de 11 hombres. La Emma, según la declaración del marinero, se vio retrasada y muy desviada al sur de su rumbo
por culpa de la gran tormenta del 1 de marzo, y el día 22, en las coordenadas de latitud 49 grados 51 minutos al sur y longitud 128 grados 34 minutos al oeste, se encontró con otro barco, el Alert, que estaba gobernado por una tripulación de canacos y mestizos de aspecto sospechoso y malvado. Tras ordenarles estos en tono perentorio que dieran media vuelta, a lo cual el capitán Collins de la EMA se negó, la extraña tripulación abrió fuego sin previo aviso ni piedad sobre la goleta con una batería de cañones de latón que formaba parte del equipo del yate. Los hombres de la EMA presentaron batalla, afirma el superviviente, y aunque la goleta comenzó a hundirse a causa de los impactos bajo su línea de flotación, lograron virar la nave hasta colocarse en paralelo a su enemigo y abordarlo, tras lo cual entablaron una pelea en la cubierta del yate con sus violentos tripulantes, cuyo número era ligeramente superior al suyo, y acabaron viéndose obligados a matarlos a todos, debido a su forma particularmente vil y desesperada, aunque bastante torpe de luchar. En el ataque murieron 3 de los hombres de la EMA, entre ellos el capitán Collins y el primer oficial Green, y los 8 supervivientes procedieron bajo el mando del segundo oficial Johansen a tomar el mando del yate capturado, continuando en su dirección original para ver si había existido algún motivo para que les ordenaran volver por donde habían venido. Y según parece, al día siguiente avistaron un islote en el que luego desembarcaron, aunque se desconocía la existencia de ninguno en esa zona del océano, y de algún modo, 6 de los hombres que tomaron tierra murieron allí. No obstante, Johansen es extrañamente reacio a dar detalles sobre esta parte de su historia, y solo dice que se precipitaron por una cima. A continuación, parece ser, un compañero y él regresaron al yate y trataron de conducirlo hasta algún puerto, pero la tormenta del 2 de abril les golpeó hasta hacerles perder el rumbo. Desde ese momento hasta su rescate el día 12, el hombre apenas recuerda nada, ni siquiera cuando murió William Breeden, su compañero. No se ha hallado ninguna causa concreta para la muerte de este último, pero se cree que pudo deberse a la tensión emocional sufrida o el azote de los elementos. Las comunicaciones recibidas desde Dunedin por telegrama informan que el Alert era bien conocido allí como una nave dedicada al comercio entre islas y que tenía una reputación infame en sus muelles. El barco era propiedad de un curioso grupo de mestizos cuyas frecuentes reuniones y salidas nocturnas a los bosques cercanos atraían no poca curiosidad, y que había levado anclas apresuradamente justo después de la tormenta y los temblores de tierra del 1 de marzo. Nuestro corresponsal de Auckland otorga en cambio una excelente reputación a la EMA y sus hombres, y Johansen ha sido descrito como una persona seria y respetable. El almirantazgo iniciará a partir de una mañana una investigación sobre todo el asunto, en la que se tratará, por todos los medios, de persuadir a Johansen para que aporte más detalles de los que ha dado hasta el momento. Esto era todo, junto con la fotografía de la diabólica imagen, pero qué aluvión de ideas desató en mi mente. El artículo contenía muchísima información nueva sobre la secta de Cthulhu y pruebas de que ésta tenía extraños intereses en el mar además de en tierra. ¿Cuál había sido la razón de que la tripulación mestiza ordenara dar media vuelta al EMA mientras navegaba con su espantoso ídolo? ¿Qué isla desconocida era esa en la que habían muerto los 6 marineros de la EMA y acerca de la cual el oficial Johansen era tan hermético? ¿Qué había sacado a la luz la investigación del vicealmirantazgo y qué se sabía de la perniciosa secta de Dunedin? Y, lo más asombroso de todo, ¿a qué se debía aquella profunda y algo más que natural conexión de fechas que confería una relevancia maligna y ahora innegable a las diversas peripecias tan cuidadosamente anotadas por mi tío abuelo? El 1 de marzo, nuestro 28 de febrero, de acuerdo con la línea internacional de cambio de fecha, se había producido el terremoto y la tormenta. En Dunedin, el Alert y su desagradable tripulación se habían hecho a la mar a toda prisa como si hubieran escuchado a una imperiosa llamada, y en el lado opuesto de la tierra poetas y artistas habían comenzado a soñar con una insólita, fría
y húmeda ciudad ciclópea mientras un joven escultor modelaba sonámbulo la forma del aterrador Cthulhu. El 23 de marzo, los tripulantes de la Emma tomaron en tierra en una isla ignota y dejaron allí a 6 de los suyos, muertos. Y en esa misma fecha, los sueños de ciertas personas especialmente sensibles adquirieron mayor intensidad y se ensombrecieron con el terror derivado de la amenazante persuasión de un monstruo gigante. Al mismo tiempo que un arquitecto se volvía loco y un escultor empezaba repentinamente a delirar. ¿Y qué decir de esa tormenta del 2 de abril? La fecha en que cesaron todos los sueños sobre la ciudad chorreante y Wilcox escapó indemne de las garras de su extraña fiebre. ¿Qué decir de todo ello? Y de esas alusiones del viejo Castro a los ahora hundidos primigenios nacidos entre las estrellas y su cercano reinado, sus fieles seguidores y su control sobre los sueños. ¿Acaso estaba peligrosamente cerca de descubrir horrores cósmicos insoportables para el hombre? En tal caso, debían de ser horrores únicamente mentales, ya que de alguna manera el 2 de abril había puesto freno a cualquier amenaza monstruosa que hubiera iniciado un asedio del alma de la humanidad. Esa misma tarde, tras un día de apresurados envíos de telegramas y preparativos, me despedí de mi anfitrión y cogí un tren para San Francisco. Menos de un mes después me encontraba en Dunedin, donde a pesar de todo, no pudieron darme mucha información sobre los extraños miembros de la secta de Cthulhu que habían matado el tiempo en las antiguas tabernas del puerto. La escoria abundaba demasiado en los muelles como para que nadie destacara, aunque sí que escuché algunos comentarios vagos sobre un viaje que aquellos mestizos habían hecho tierra adentro, durante el cual se oyó un débil rumor de tambores y se observaron unas hogueras rojas en las lejanas colinas de los alrededores. En Auckland, me enteré de que Johansen había regresado de un interrogatorio somero e inconcluyente en Sydney, con su antes rubio cabello totalmente blanco, y que a continuación había vendido su casita de West Street y tomado un barco junto con su esposa para establecerse de nuevo en su antigua residencia de Oslo. De su impactante experiencia, no contó a sus amigos más de lo que ya había contado a los funcionarios del almirantazgo, y lo único que aquellos pudieron hacer por mí fue darme su dirección en Oslo. Luego viajé a Sydney y hablé inútilmente con marineros y miembros del tribunal del vicealmirantazgo. Vi el Alert, que había sido vendido y se utilizaba ya como nave comercial en los muelles de Circular Quay, en la cala de Sydney, pero no logré sacar nada de su mole indiferente. La imagen agazapada de cabeza cefalópoda, cuerpo de dragón, alas escamosas y pedestal de jeroglíficos se conservaba en el Museo de Hyde Park, donde tuve ocasión de examinarla con detenimiento y durante largo tiempo, y me pareció una pieza de una factura artística torvamente exquisita, con el mismo carácter absolutamente enigmático, la misma terrible antigüedad y el mismo material extrañamente ultraterreno que había observado en el ejemplar de menor tamaño de Legres. A los geólogos, me contó el conservador del centro, les había parecido un misterio colosal, ya que juraban que no había en todo el mundo una roca como aquella. Entonces me vino a la mente con un estremecimiento lo que el viejo Castro había contado a Legres acerca de los primigenios. Habían venido desde las estrellas y traído sus imágenes con ellos. Conmocionado por una ruptura de mis esquemas mentales como nunca había conocido, decidí visitar entonces al oficial Johansen en Oslo. Tras navegar hasta Londres, reembarqué de inmediato con rumbo a la capital noruega, y un día de otoño arribé a los cuidados embarcaderos a la sombra de Egenberg. La dirección de Johansen, descubrí, se hallaba en la ciudad vieja del rey Harald Hardrada, que mantuvo vivo el nombre de Oslo durante los siglos que el conjunto de la ciudad se hizo llamar cristiana. Realicé el breve viaje hasta la casa en taxi y llamé con el corazón palpitante a la puerta de un pulcro y antiguo edificio de fachada enlucida. Acudió a responder una mujer vestida de negro y de semblante triste, y sentí una punzada de decepción cuando me comunicó, en un inglés vacilante, que Gustav Johansen había muerto.
No había sobrevivido a su regreso, me explicó su mujer, ya que las experiencias que había tenido en el mar en 1925 habían destrozado su salud. No le había contado nada que no hubiera dicho ya al resto de la gente, pero había dejado un largo manuscrito, con cuestiones técnicas, según había dicho, escrito en inglés, al objeto claramente de protegerla del peligro de una lectura casual. Al parecer, mientras paseaba por un estrecho callejón cerca del puerto de Gotemburgo, un fajo de papeles lanzado por la ventana de un ático le cayó encima, tirándole al suelo. 2 marineros lascares le ayudaron inmediatamente a levantarse, pero murió antes de que la ambulancia pudiera llegar al lugar. Los médicos no hallaron ninguna explicación aceptable para su fallecimiento y lo achacaron a un problema cardíaco y una constitución debilitada. Sentí entonces, royéndome las entrañas, ese terror siniestro que ya nunca me abandonará hasta que también yo esté descansando en paz, accidentalmente o por otra causa. Tras convencer a la viuda de que mi relación con las cuestiones técnicas de su marido era suficiente motivo para hacerme legítimo depositarlo de su manuscrito, me llevé el documento conmigo y comencé a leerlo en el barco a Londres. Era un relato farragoso y poco elaborado, el cándido intento de un marinero de escribir un diario post facto, y se esforzaba en reconstruir día a día aquel último y terrible viaje. Me siento incapaz de transcribirlo literalmente con toda su turbidez y redundancia, pero expondré lo fundamental del texto hasta conseguir que se entienda al menos por qué el sonido del agua rozando contra los costados del barco se me hizo tan insoportable que tuve que meterme algodón en los oídos. Johansen, gracias a Dios, no estaba al tanto de todo lo que yo sé, aunque él vio la ciudad y aquella cosa, pero tengo la certeza de que nunca volveré a dormir tranquilo cuando pienso en los horrores que me rodean continuamente a espaldas de la vida en el tiempo y el espacio, y en esas blasfemias impías procedentes de estrellas primordiales que sueñan bajo el mar, con el conocimiento y el apoyo de una secta de pesadilla, ansiosamente dispuesta a desatarla sobre el mundo en el momento en que otro terremoto haga emerger de nuevo al sol y al aire su monstruosa ciudad de piedra. El viaje de Johansen había comenzado tal como éste había relatado al vicealmirantazgo. La Emma, el lastre, había zarpado desde Auckland el 20 de febrero y sufrido el embate de aquella tempestad de origen sísmico que debía de haber elevado desde el fondo del mar los horrores que invadieron los sueños de algunos hombres. Tras recuperar el control de la nave, esta avanzó a buen ritmo hasta que el 22 de marzo recibió el alto del Alert, y el pesar del oficial era perceptible en la descripción que hacía de su cañoneo y hundimiento. En cuanto a los diabólicos sectarios de tez morena a bordo del Alert, habla de ellos con un horror considerable. Tenían algo peculiarmente abominable que hacía que su destrucción casi pareciera un deber, y Johansen da francas muestras de asombro ante las acusaciones de crueldad que se formularon en contra de sus compañeros durante las diligencias de la comisión de investigación. Posteriormente, tras verse empujados por la curiosidad a seguir avanzando en el yate apresurado con Johansen al mando, los hombres avistan un gran pilar de piedra que parece surgir del mar y, en el punto 49 grados 9 minutos de latitud sur y 126 grados 43 minutos de longitud oeste, encuentran de pronto una costa compuesta de tierra húmeda, fango y sillares ciclópeos cubiertos de algas, que no puede ser nada más que la sustancia tangible del horror supremo de la tierra. La cadavérica ciudad de pesadilla de Rila, que construyeron en eones prehistóricos inmensurables, las gigantescas y repulsivas formas que llegaron a nuestro mundo desde las oscuras estrellas. Allí yacía el gran Cthulhu y sus hordas, ocultos en verdosas criptas invadidas de limo y enviando al fin, tras siglos incalculables, los pensamientos que extendían el miedo por los sueños de los más sensibles y llamaban imperiosamente a los fieles a un peregrinaje de liberación y restauración de su poder. Johansen no sospechaba nada de todo esto, pero Dios sabe que pronto vio suficiente. Supongo que solo una única cima,
la horripilante ciudadela coronada por un monolito en el que se hallaba enterrado el gran Cthulhu, llegó realmente a elevarse sobre las aguas. Cuando pienso en todo lo que puede estar gestándose ahí abajo, casi me entran deseos de acabar inmediatamente con mi vida. Johansen y sus hombres se sintieron sobrecogidos por la majestuosidad cósmica de aquella chorreante Babilonia de demonios arcaicos, y seguramente adivinaron sin necesidad de ayuda que no pertenecía a este ni a ningún otro planeta coherente. El temor reverencial ante el increíble tamaño de los bloques de piedra verduzca, la vertiginosa altura del enorme monolito tallado y la turbadora identidad de las colosales estatuas y de los bajorrelieves con la extraña imagen hallada en el altar del Alert es angustiosamente palpable en cada línea de la asustada descripción del oficial. Sin saber qué es el futurismo, Johansen logró aproximarse mucho a su estilo cuando habló de la ciudad, ya que en vez de descubrir construcciones o edificios definidos, se centra únicamente en dar impresiones generales de vastos ángulos y superficies de piedra, superficies demasiado extensas como para pertenecer a nada que debiera formar parte de esta tierra, y cubiertas de horribles figuras y jeroglíficos. Menciono su alusión a los ángulos porque recuerda a algo que Wilcox me había contado de sus espantosos sueños, que la geometría del lugar onírico que veía era normal y no euclídea, y que hacía pensar de manera odiosa en esferas y dimensiones distintas a las nuestras. Y ahora, un marinero inculto tenía exactamente las mismas sensaciones al contemplar la terrible realidad. Johansen y sus hombres desembarcaron en un empinado terraplén de barro a la orilla de aquella monstruosa acrópolis, y subieron penosamente y entre resbalones por titánicos bloques de piedra cubiertos de lodo que no podían formar ningún tipo de escalera creada por y para hombres. El mismo sol del cielo se veía distorsionado a través del miasma polarizador que desprendía aquella perversión empapada por el mar, y una perversa aura tensa y amenazadora subyacía maliciosamente en aquellos ángulos demencialmente elusivos de roca labrada, en los que una segunda ojeada mostraba concavidades después de haber visto convexidades en la primera. Una sensación muy parecida al miedo había asaltado a los exploradores antes de ver nada más concreto que roca, fango y algas. Todos y cada uno de ellos habrían huido de allí de no haber temido el desdén de sus compañeros, y la búsqueda que emprendieron, si bien en vano, de algún recuerdo que pudieran llevarse, no fue particularmente entusiasta. Rodríguez, el portugués, fue el primero en trepar hasta el pie del monolito y vocear lo que había encontrado. El resto lo siguió y observó con curiosidad una inmensa puerta grabada que presentaba el ya familiar bajorrelieve del dragón cefalópodo. Era, contaba Johansen, como una gran puerta de granero, y a todos les pareció que era una puerta por el dintel, el umbral y las jambas ornamentados que la rodeaban, aunque no fueron capaces de decidir si descansaba plana, como una trampilla, o inclinada como la puerta exterior de un sótano. Tal como Wilcox habría dicho, la geometría del lugar era completamente antinatural. No se podía tener la certeza de que el mar y el suelo estuviesen en horizontal, de ahí que la posición relativa de todo lo demás se antojara fantasmalmente variable. Briden empujó la piedra en varios puntos sin resultado. Después Donovan comenzó a pasar la mano delicadamente por el borde, haciendo presión en cada una de sus partes a medida que lo recorría. Subió así interminablemente por la grotesca moldura de piedra, llamémoslo subir, suponiendo que aquella cosa no fuese horizontal después de todo, mientras los marineros se preguntaban cómo podía existir una puerta tan descomunal en el universo. Entonces, lenta y suavemente, la gigantesca hoja comenzó a ceder hacia adentro por su parte superior, y los hombres se percataron de que estaba contrapesada. Donovan se deslizó o lanzó de algún modo hacia abajo o a lo largo de la jamba para reunirse con sus compañeros, y después todos se quedaron mirando atentamente la extraña recesión del portal monstruosamente esculpido. Dentro de aquella fantasía de distorsión prismática, se movía normalmente en diagonal de tal forma que parecían estar quebrantándose todas las leyes de la materia y la perspectiva. El hueco de la puerta albergaba una oscuridad casi tangible, una tenebrosidad que constituía una cualidad indudablemente física,
dado que oscurecía partes de las paredes internas que deberían haber quedado a la vista y que, de hecho, salió a borbotones de la que había sido su presión durante eones, como si se tratase de humo, nublando el sol de manera apreciable conforme escapaba hacia el giboso y contraído cielo, batiendo sus alas membranosas. El hedor que brotaba de aquella cima recién abierta era insoportable, y pasado un rato, Hawkins, que tenía un oído muy fino, creyó oír un desagradable chapoteo en sus profundidades. Todos callaron y prestaron atención, y seguían haciéndolo aun cuando esa mole pesada y barbosa apareció por el negro portal, y trató de hacer pasar su verde y gelatinosa inmensidad a través de él para salir al viciado aire exterior de aquella ponzoñosa ciudad de locura. La letra del pobre Johansen es casi ilegible al llegar a este punto. El noruego cree que, de los 6 hombres que no llegaron al barco, 2 perecieron de puro terror en ese mismo y maldito instante. Resulta imposible descubrir aquella cosa. No existen palabras para semejantes abismos de estridente e inmemorial locura, ni para tales contradicciones sobrenaturales de todo tipo de materia, fuerza y orden cósmico. Una montaña avanzaba tambaleándose. Dios santo, ¿a quién le extraña, pues, que al otro lado de la tierra un gran arquitecto se volviera loco y que el pobre Wilcox delirase de fiebre en aquel instante telepático? La cosa de los ídolos, el engendro verde y viscoso de las estrellas, había despertado para reclamar lo que era suyo. Las estrellas eran propicias de nuevo, y lo que una secta antidiluviana no había logrado deliberadamente, lo había hecho por accidente un grupo de inocentes marineros. Tras vigintillones de años, el gran Cthulhu volvía a estar libre, devorando por placer cuanto tenía a su alcance. 3 hombres fueron barridos por las fofas garras antes de que nadie pudiera echar a correr. Que en paz descansen, si es que existe paz en algún lugar del universo. Eran Donovan, Guerrera y Angstrom. Cuando los 3 se lanzaron a un frenético descenso saltando sobre una interminable extensión de rocas encostradas de verde en dirección al bote, Parker tuvo un resbalón, y Johansen jura que se lo tragó un ángulo de la ciudad que no debería haber estado ahí, un ángulo que era agudo, pero que se comportó como si fuese obtuso, de modo que solo Briden y Johansen llegaron al bote y remaron desesperadamente hacia el Alert mientras la gigantesca monstruosidad bajaba los fangosos bloques de piedra con paso grávido, hasta detenerse en actitud vacilante al borde del mar. A pesar de la marcha a tierra firme de todas las manos disponibles, no se había dejado que la caldera se apagara del todo, y tan solo hicieron falta unas cuantas carreras febriles entre el timón y las máquinas del Alert para ponerlo en marcha. Lentamente, entre los distorsionados horrores de aquella escena indescriptible, el barco comenzó a surcar las letales aguas, mientras sobre los bloques de aquella costa sepulcral, que no pertenecía a nuestro mundo, el titánico ser de las estrellas babeaba y profería sonidos ininteligibles, cual Polifemo maldiciendo la nave en fuga de Odiseo. Entonces, con mayor atrevimiento que el mítico Cíclope, el gran Cthulhu se deslizó oleaginosamente dentro del agua y comenzó a perseguir el barco con colosales brazadas de fuerza cósmica que levantaban olas en la superficie del mar. Briden se volvió para mirar y en ese momento perdió la cordura, riendo estridosamente tal como siguió haciendo a intervalos hasta que la muerte lo encontró una noche en la cabina de control, mientras Johansen deambulaba por el barco sumido en el delirio. Pero este último todavía no estaba acabado, sabiendo que hasta que el Alert no avanzara a todo vapor, la costa seguramente podría darle alcance. Optó por una salida desesperada y, tras poner las máquinas a plena potencia, subió como un rayo a cubierta y giró completamente el timón. Las fétidas aguas se agitaron y burbujearon con fuerza, y al tiempo que el barco iba ganando más y más velocidad, el audaz noruego enfiló directamente hacia la forma gelatinosa que lo perseguía y se elevaba sobre la suma espuma como la popa de un galeón demoníaco. La espantosa cabeza cefalópoda de ávidos tentáculos se aproximó hasta prácticamente tocar el bauprés del reacio yate. Pero Johansen siguió adelante sin aflojar un ápice el ritmo.
Hubo un estallido como el de una vejiga reventada, una lluvia pseudolíquida de inmundicia como el de un pez luna hendido en canal, una pestilencia como la de 1000 tumbas abiertas y un sonido que el cronista se negó a describir. Por un instante, el barco se vio envuelto en una acre y cegadora nube verde, y después algo bulló venenosamente en la popa del barco, donde, Dios del cielo, la dispersa plasticidad de aquel innombrable engendro del espacio estaba recomponiéndose, brumosamente en su abominable forma original, mientras la distancia a esta aumentaba cada segundo conforme el Alert ganaba impulso por la creciente presión de sus calderas. Eso fue todo. Después de aquello, lo único que hizo Johansen fue cavilar sobre el ídolo hallado en la cabina y ocuparse de procurar algo de comer para sí mismo y el riente maníaco que viajaba con él. No intentó volver a guiar el barco tras su atrevida huida inicial, ya que la reacción le había arrancado algo del alma. Luego llegó la tormenta del 2 de abril, y con ella la confusión que había nublado su conciencia, vagas impresiones de estar dando vueltas en remolinos espectrales de líquidos abismos infinitos, cabalgando vertiginosamente sobre la cola de un cometa a través de universos que no cesaban de girar, y precipitándose histéricamente de las profundidades del infierno a la luna, y de esta nuevamente al infierno. Todo ello animado por un carcajeante coro formado por los gozosos y horrendamente gesticulares dioses primordiales, y los burlones y verdes diablillos alados del Tártaro. Y desde más allá de ese sueño llegó el rescate, el Vigilant, el tribunal del vicealmirantazgo, las calles de Dunedin y el largo viaje de regreso a su antigua casa junto a Egeberg. No podía contar lo que sabía, pues lo creerían loco. Lo dejaría todo por escrito antes de que le llegara la muerte, pero su mujer no debía averiguar nada. Morir sería una bendición solo si así morían también sus recuerdos. Ese fue el documento que leí, y que ya he depositado en la caja de hojalata, al lado del bajorrelieve y los papeles del profesor Angel. Y junto con ellos irá esta crónica, esta prueba de que la cordura que aún conservo, en la que se relacionan una serie de hechos que espero nadie vuelva a relacionar nunca. He contemplado todo el horror que el universo es capaz de albergar, y en adelante incluso los cielos primaverales y las flores del verano serán un veneno para mí. Pero, en cualquier caso, no creo que vaya a vivir mucho tiempo. Tal como acabó mi tío abuelo, o el pobre de Johansen, así acabaré yo también. Sé demasiado, y la secta continúa viva. Y Cthulhu también, supongo, de regreso en ese abismo de roca que le ha servido de refugio desde la primera edad del sol. Su ciudad maldita ha vuelto a hundirse, ya que el Vigilant pasó por donde se encontraba después de la tormenta de abril. Pero sus pastores sobre la tierra aún cantan, saltan y matan en torno a monolitos coronados por ídolos en sitios apartados. El hundimiento debió de atraparlo mientras se hallaba dentro de su negra fosa, o de lo contrario, el mundo estaría ya chillando presa del terror y el frenesí. ¿Quién sabe cómo acabará todo? Lo que se ha alzado puede hundirse, y lo que se ha hundido puede alzarse de nuevo. Una abominación sueña y espera en el fondo del océano, y la corrupción se extiende por las tambaleantes ciudades del hombre. Llegará un día en que, pero no debo, ni puedo pensar en ello. Rezo porque, si no sobrevivo a este manuscrito, mis albaceas antepongan la cautela al atrevimiento y se ocupen de que no llegue a ojos de nadie más.